La idea hoy es desgranar esos argumentos sobre el derecho palestino a la tierra que intentan ir más allá de si es un Estado formal o no. Queremos entender en qué se basan esas reclamaciones según este material que hemos revisado. Entendido. Poner las bases sobre la mesa. Y antes de empezar, un poco de contexto, que es duro. La fuente cita cifras actualizadas a septiembre de 2025 y habla de más de 64.000 palestinos muertos en Gaza desde octubre de 2023, decenas de miles de niños entre ellos. Uf, cifras terribles. Sí. Y el texto incluso menciona denuncias de la ONU sobre posibles actos de genocidio por parte de Israel. Es en este escenario tan trágico, donde surge con más fuerza este debate sobre derechos, tierra y Estado. Claro, porque la urgencia humanitaria choca con los debates, digamos, más técnicos o políticos. Pues sí. Bueno, vamos a meternos en materia. La fuente señala un punto central del conflicto argumental. Una narrativa que el texto atribuye a ciertas figuras, da nombres como Ayuso, Aznar, Trump, Jiménez Los Santos, que básicamente viene a decir, si no hay Estado palestino formalmente, pues no puede haber reclamación legítima sobre la tierra. Exacto. Y el material, ¿eh? Bueno, lo primero que hace es rebatir eso de plano. Argumenta que los derechos fundamentales, los que reconoce el derecho internacional, los derechos humanos básicos, vida, propiedad, no ser desplazado, identidad, esos no dependen de si tienes un sello de Estado reconocido. Claro. La fuente dice que esa lógica es, bueno, la califica de perversa, porque podría justificar la violencia o quitarle la tierra a alguien basándose en un tecnicismo. Y subraya algo obvio pero importante. Los derechos son de las personas. Los civiles, esos niños de Gaza, tienen derechos por el hecho de existir, no por el pasaporte que tengan o dejen de tener. Entendido. Y para desmontar esa idea de sin Estado no hay derechos, el texto presenta 8 puntos. El primero, como decías, es casi una declaración. Esa premisa está mal de base. ¿Cómo sigue? Pues los puntos 2 y 3 profundizan y se apoyan mucho en el derecho internacional. El argumento fuerte aquí es la ocupación histórica. O sea, si una comunidad lleva generaciones viviendo en un sitio, como los palestinos, Que la fuente dice que sus raíces van hasta el Imperio Otomano y más atrás, ¿no? eso es, pues esa presencia histórica, continua, demostrable, genera derechos sobre esa tierra. Y esto lo conectan con el principio de autodeterminación de los pueblos, que está en la Carta de la ONU, nada menos. Un pilar del derecho internacional. Exacto. La fuente insiste en que Palestina existe a través de su gente, su historia, su cultura, aunque políticamente estén divididos, Fatah en Cisjordania, Hamás en Gaza, y a pesar de la destrucción. Dicen que la entidad nacional y cultural es previa y va más allá de la estructura estatal formal. El análisis de la IA, por cierto, dice que este argumento histórico tiene bastante peso legal. Interesante esa conexión historia-derecho. Luego el punto 4 mete una analogía curiosa del derecho español, la usucapión. A ver, esto es cuando ocupas algo abandonado mucho tiempo y te lo acabas quedando legalmente, ¿no? ¿Algo así? Sí, bueno, simplificando un poco, esa es la idea básica en derecho civil. Si posees algo como si fuera tuyo, de forma pública, pacífica y continuada durante años, la ley puede acabar reconociéndote como dueño. ¿Y qué tal funciona esa comparación aquí, según el análisis de la IA? Pues mira, el análisis dice que es útil para ilustrar, para que alguien que conozca el concepto entienda la idea de que el uso continuado puede generar derechos. Pero también dice, y con razón, que es una analogía un poco estirada. Ah, vale. Claro, porque la usucapión es para propiedad privada, entre particulares. Y aquí hablamos de soberanía, de territorios, de derecho internacional público. Son cosas distintas. Pero bueno, como herramienta para comunicar la idea de que la presencia crea derecho, pues la fuente la usa. Entendido. Es más una imagen que un argumento legal directo. Pero el punto 5 se pone más serio, ¿no? Advierte de los peligros de la lógica contraria, la de sin Estado, sin derechos. Sí, este punto es clave. Alerta de que esa idea históricamente ha servido de excusa para justificar cosas terribles. Expulsiones masivas, limpieza étnica. Menciona directamente la Nakba de 1948. La catástrofe. Palestina. Exacto. La expulsión o huida de cientos de miles de palestinos cuando se creó Israel. El texto dice,
Ojo, que si aceptamos hoy que por no ser un Estado se pueden negar derechos básicos a los palestinos, mañana esa misma lógica se podría usar contra cualquier otra minoría, cualquier pueblo indígena que no encaje en el molde de Estado-nación. Es un aviso sobre las implicaciones universales. Plantea un precedente muy peligroso, claro. Y para reforzar que sí se pueden tener derechos sin Estado formal, el punto 6 busca ejemplos fuera. ¿Cuáles menciona? Pues cita precedentes internacionales. Menciona dos casos concretos que recoge el texto. Uno, la protección de tierras indígenas en Brasil por la Constitución. Pone el ejemplo del pueblo Yanomami, que tienen sus tierras ancestrales protegidas por ley, reconociendo sus derechos colectivos sobre ellas, y no son un Estado. Ujú. Y el otro es la isla Sentinel del Norte, en India, una reserva protegida por ley para sus habitantes, que son un pueblo no contactado. Se les reconoce el derecho a vivir ahí, aislados en su territorio. La fuente dice que estos ejemplos muestran que el derecho internacional y las leyes de algunos países ya protegen derechos territoriales de comunidades que no son estados. Vale, no es una idea tan fuera de lo común en el derecho. El punto 7 va a algo quizás más profundo, ¿no? Habla del derecho que surge de vivir en la tierra, de cuidarla. Sí, apela a esa conexión vital, histórica, cultural, el derecho que nace de habitar un lugar durante siglos, de trabajarlo, de formar parte de él. Y esto, fíjate, conecta con el derecho consuetudinario. La costumbre como fuente de derecho, que decías antes. Eso es. La fuente argumenta que esa conexión profunda y verificable de los palestinos con esa tierra histórica, cultural, económica e incluso espiritual genera una legitimidad y unos derechos que la costumbre internacional también puede reconocer. No todo está en los tratados escritos. La realidad vivida también cuenta. Y llegamos al punto 8, que vuelve a las instituciones, a lo formal. Recuerda que la ONU y la Corte Internacional de Justicia ya han dicho cosas sobre esto. Efectivamente, y es un punto crucial. Subraya que no partimos de cero. Cita dos cosas importantes. Resoluciones de la ONU, como la famosa 242 del Consejo de Seguridad, que pide la retirada israelí de territorios ocupados en la Guerra del 67, y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004 sobre el muro israelí. ¿Y qué dicen estos documentos según el texto? Pues que ambos califican Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y Gaza como territorios ocupados. Y esto legalmente es muy importante. Significa que no son tierra de nadie ni parte de Israel bajo el derecho internacional, sino territorio palestino bajo ocupación militar. O sea que internacionalmente se reconoce que pertenecen al pueblo palestino. Eso argumenta la fuente, basándose en esa calificación de ocupados. Además, recuerda que Palestina es Estado observador no miembro en la ONU desde 2012 y que más de 140 países la reconocen bilateralmente como Estado. Todo esto suma, dice el texto, a un reconocimiento internacional importante de los derechos palestinos sobre el territorio, aunque el estatus final de Estado soberano sigue en disputa. Bien, tenemos entonces estos 8 argumentos. Derechos humanos, historia, costumbre internacional, leyes internacionales, ejemplos, pronunciamientos de la ONU y la CIJ. Pero volvamos a la realidad que mencionamos al principio. Esas cifras terribles, la destrucción, el bloqueo de ayuda humanitaria que también cita la fuente. ¿Cómo conecta el texto la respuesta internacional con este debate sobre derechos y Estado? Pues aquí es donde la fuente señala una desconexión que califica de alarmante. Por un lado, describe que hay condenas internacionales, menciona las denuncias de la ONU sobre posibles actos de genocidio, menciona posibles acciones diplomáticas de países como España, voces públicas como la de Javier Bardem que denuncian. O sea que ruido sí hay. Sí, hay condena, hay voces, pero por otro lado, y esta es la crítica fuerte del material, dice que todo eso no ha servido para parar la ofensiva militar, ni para que entre la ayuda humanitaria de forma segura y suficiente. El texto llega a decir que la ayuda se bloquea o incluso se saquea. Qué fuerte. El argumento de fondo es: si se permite esta catástrofe humanitaria mientras el debate se centra en si Palestina cumple o no los criterios formales de un Estado, el mensaje que se manda es: Terrible. es como decir que los derechos humanos más básicos dependen del estatus político. Critica la falta de voluntad política para hacer cumplir el derecho humanitario. Y en medio de todo esto, la fuente también habla de la desinformación. Y hace un llamado claro a combatirla, sobre todo en redes y en el discurso público. Señala a esas figuras que mencionamos al principio, Ayuso, Aznar, Trump, Jiménez Los Santos,
según el texto acusándolas de propagar esa idea simplista y peligrosa de que sin Estado no hay derechos. Como diciendo, usen estos argumentos para rebatir eso. Exacto. El mensaje es, aquí tienen argumentos basados en historia, derecho, precedentes, la ONU. Úsenlos para contrarrestar esa narrativa en el debate. Quiere dar herramientas, digamos. ¿Y el análisis de la IA que acompaña el texto? ¿Qué opina en general de estos 8 puntos? Pues concluye que en conjunto los 8 puntos forman una argumentación sólida y bien fundamentada para desmontar esa premisa de sin Estado no hay derechos. Dice que los argumentos históricos, los de derecho internacional, tanto costumbre como resoluciones, y la opinión de la CIJ, y los ejemplos comparativos son convincentes. O sea que les da el visto bueno en general. Sí, reconoce la coherencia y la base legal e histórica. Aunque apunta a lo que dijimos de la usucapión, que como argumento jurídico estricto es limitado, pero sí ve su valor para ilustrar. En resumen, valora positivamente cómo el texto defiende los derechos palestinos a la tierra más allá del reconocimiento formal como Estado. Bueno, hemos repasado los argumentos, el contexto. Si tuviéramos que sacar la idea central de todo esto, ¿cuál dirías que es? Pues yo creo que la idea fundamental que quiere transmitir el material es que los derechos de un pueblo sobre su tierra no dependen únicamente de tener un carnet de Estado soberano reconocido. Argumenta que la historia, la presencia continuada, los derechos humanos universales, el derecho internacional a autodeterminación, ocupación y el propio reconocimiento de la comunidad internacional a través de sus organismos, todo eso da derechos legítimos a los palestinos sobre su territorio. Se opone a esa dicotomía de Estado sí, derechos sí, Estado no, derechos no. Exacto. Pone el foco en la sustancia, la gente, la historia, los principios legales, por encima de la forma, del estatus político. Exacto. Prioriza lo humano y los derechos fundamentales. Eso es. Usa todas esas herramientas, historia, derecho, ejemplos, ONU, CGI, para argumentar contra la idea de que los derechos son solo para los estados bien constituidos y reconocidos. El foco está en la justicia y la protección de las personas. Y para terminar, el material nos deja con una pregunta, ¿no? Una reflexión final. Sí, cierra con una pregunta muy directa, muy cruda. Si el mundo permite que Gaza sea arrasada por no tener estatus de Estado, ¿qué mensaje estamos enviando? Uf, Es una pregunta que va más allá del caso palestino. Nos hace pensar sobre si los derechos humanos son de verdad universales o si al final dependen de sellos, de reconocimientos políticos. Una cuestión para seguir dándole vueltas, desde luego.